Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Bienvenido, bienvenida al episodio número 33 de este podcast A Corazón Abierto. Estamos en septiembre, el mes del amor, el mes de la amistad, pero aquí en Bolivia también el mes del estudiante. Es un mes muy bonito, muy conmemorativo para nosotros aquí, los bolivianos. La verdad que en septiembre, yo sé que en algunos países durante estas fechas ya el clima empieza a ponerse más frío, entran en otoño, pero aquí en Bolivia es diferente. En septiembre es el mes de la primavera, ya se fue el frío, empieza más el calor, empiezan a reverdecer los árboles, empieza a subir la temperatura. Entonces, la verdad que es un tiempo muy bonito, es el mes de la primavera. Ya en episodios anteriores hemos tratado este tema del amor. En el anterior episodio estuvimos con invitados especiales desde Colombia, nuestro pastor Ari Solís, su querida esposa, a los cuales saludamos en este momento. Y si no has ido a ver ese episodio, yo te recomiendo que vayas a verlo porque en lo personal es uno de mis episodios favoritos. He aprendido muchísimo, especialmente este consejo tan importante para las familias que a mí se me quedó muy adentro, la verdad, muy adentro, y lo he empezado a aplicar en mi vida durante todos estos días. Y es que la vida de familia es solo de la familia. No importa lo que las otras personas digan, lo que las otras personas piensen, lo que las otras personas opinan, eso no interesa. Interesa una cosa, lo que Dios diga y lo que nosotros digamos entre familia. Entonces, para mí eso es muy importante. ¿Cuántas veces le damos tanto lugar a las opiniones, le damos tanto lugar a las críticas de la gente, le damos tanto lugar a lo que los demás tienen para decir, que llega un punto donde te pierdes porque empiezas a vivir para la gente, porque empiezas a vivir para agradar a los demás y nos olvidamos de lo que realmente significa vivir para Cristo, que su opinión es lo más importante. La gente siempre va a decir cosas, ya sea para bien o para mal. La gente nunca va a dejar de opinar y la gente nunca va a estar contenta con todo. No somos quienes para agradar a todo el mundo. Ni siquiera Jesús, siendo el ser humano más perfecto de la vida, pudo lograrlo, pudo hacerlo. Su propia gente, su propio pueblo lo mató. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que sí vamos a poder agradar a todo el mundo? Es imposible, no se puede. Entonces, hoy, a manera de empezar el episodio, te recuerdo que agradar a los demás, vivir para los demás, es un peso y es una carga que nunca deberías llevar. Es un peso y una carga demasiado pesada para que tú puedas cargar. Así que si hoy quieres sentir libertad y quieres vivir tu vida en realidad, vive para agradar a Dios. Y si vives para agradar a Dios, créeme que todo lo demás se te va a ir haciendo más fácil. ¿En el sentido de qué? En el sentido de la presión de la gente. Porque seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Dios no es sencillo. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso en este episodio. Pero antes me gustaría mandar un gran saludo a toda nuestra familia mexicana. Hay muchísimos oyentes y fieles seguidores de A Corazón Abierto allá en México. Estuve allá hace unos cuantos días y la verdad que conocerles, conversar con ustedes, escuchar sus testimonios, todo lo que Dios está haciendo con sus vidas a través de este programa, a mí me llena de alegría, de verdad que me llena de alegría y digo, ay Señor, vale la pena el sacrificio, vale la pena todo el esfuerzo que hacemos, no solo yo, sino todo el equipo, porque tú estás haciendo, Señor, una obra maravillosa, no solamente aquí en Bolivia, que amamos este país, pero no solamente aquí, sino que también a nivel internacional. Y me acuerdo que cuando estaba allá conversando con algunos de ustedes en México me decían, Annelies, deberías hablar sobre la universidad, no es fácil, no es sencillo conseguir un equilibrio entre la iglesia y la universidad, el estudio es complicado. Y yo les decía, justo ese tema lo tenía muy adentro en mi corazón, porque como ya tú sabes y te lo he comentado desde el primer episodio, yo estoy en la recta final de mi carrera, estoy viviendo este proceso de la tesis, estoy ahí realizando y no ha sido nada sencillo. Te puedo decir que ha sido un proceso muy duro, muy difícil,
donde siento como Dios me está procesando, me siento que estoy pasando por el fuego, literalmente, como que soy barro en las manos del alfarero y hay cosas que Dios está puliendo y moldeando en mí que me duelen y me cuestan, pero sé que al final es para un bien mejor. Así que sé que también la universidad es un lugar donde Dios nos procesa, donde Dios también moldea nuestro carácter, donde pasan muchas cosas. Y es por eso que he traído con todos ustedes, con todos nosotros, he traído a una estudiante bueno, ya no es estudiante, ella ya se graduó, pero de medicina. Y sabemos que medicina pues es una carrera es de las más difíciles de todas las carreras, es de las más largas de todas las carreras, porque ojalá medicina terminara a los 4 o 5 años de estudio, pero no. Uno termina medicina y después tiene que pensar en su especialidad, que son muchos más años de estudio. Tiene que pensar creo que tienen residencias, también internados, muchas cosas que la verdad es como que yo digo, ¿cómo le hace un estudiante de medicina o de ingeniería, que también sé que es muy complicado, para mantener un equilibrio entre la iglesia y el estudio? Porque yo creo que a nadie le gusta que le vaya mal en sus estudios, ¿cierto? A todos nos gusta sacar buenas notas, a todos nos gusta, tal vez no sobresalir, pero rendir, pues tener un buen rendimiento académico. Entonces, yo la verdad que creo que es un tema muy importante, que tiene muchos matices, que tiene muchas ramificaciones. Podemos hablar de muchas cosas en todo ese tema académico y de estudiantes. Así que si tú eres estudiante, si tal vez estás en la universidad o en el colegio, sea la edad que tengas, espero que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Y ahora te presento a nuestra invitada de hoy, Mary Guzmán. Marycita, mil gracias por haber accedido a participar del podcast. Seas muy bienvenida aquí en esta familia, en esta comunidad, donde más que mostrar perfección, mostramos la realidad de lo que son las cosas y con la que muchos de nosotros nos podemos identificar. Así que bienvenida, Marycita, a Corazón Abierto, es tu casa también. Muchas gracias, un placer estar en este lugar, la verdad que no me lo esperaba, me tomó por sorpresa, pero con el mayor gusto y agrado estoy acá, con la bendición del Señor. Amén. Mary, yo sé que tú ya eres graduada de medicina, sé que no te graduaste hace mucho tiempo. ¿Hace cuántos años te graduaste? Este año. Este año, imagínate, ya soy año. médico. Este médico año ya eres general. médico, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para que llegues hasta ser médico? Bueno, la carrera de medicina en nuestro país es de 6 años. 5 años estás en la universidad y 1 año en el hospital, 1 año de internado rotatorio, incluyendo ir a provincia. Entonces son 6 años de estudio y como bien mencionabas, es de las carreras más largas y justo por eso la elegí. O sea, tal vez algo de masoquismo, sí, pero me encanta lo que hago. En medicina nunca termina. Sales médico general, especialidad, subespecialidad, actualizaciones y así infinitamente. Por eso nunca dejas de estudiar. Exacto. Cuando eres médico. Y creo que todo buen profesional nunca deja de estudiar. Así es. Seas lo que seas, en lo que te capacites, nunca vas a dejar de estudiar porque este mundo va avanzando a pasos acelerados, la tecnología también, y uno tiene que estar capacitándose constantemente. Pero Marycita, cuéntanos un poquito sobre cómo decides estudiar medicina, cómo es tu proceso al entrar a la carrera de medicina, porque aquí en Bolivia, y sé que también sucede lo mismo en muchos países, uno no es que dice quiero entrar a medicina, se inscribe y entró, sino que tiene que dar exámenes, si es que aprueba los exámenes, recién puede entrar a la carrera. Entonces, es complicado. O sea, incluso la carrera de medicina, desde el ingreso, es complejo. Así que cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ¿cómo decidí estudiar la carrera de medicina? Pues lo resumiría en una palabra, inspiración. Mi mamá es doctora, entonces yo le veía trabajar, veía todo el rubro médico, le ayudaba desde la adolescencia. Entonces el estar en contacto con ese ambiente me hizo decir, yo quiero hacer esto. Quiero dedicar mi vida a ayudar a estas personas que están sufriendo o en dolor. Entonces ese fue el principal motivo por el cual yo estudié medicina. Y como dices, es difícil desde el principio. Para entrar a la universidad pública, la Universidad Mayor de San Simón, se rinde 3 exámenes que hay solamente una vez al año.
¿Y cuántos postulantes hay? Pues en mi época eran 1,200 personas para 300 cupos. ¿Te imaginas esa capacidad de cernir, verdad, los estudiantes? Y ahora es mucho más. Dan 5,000, 6,000 personas para los mismos cupos. 300 cupos. 300 cupos. Entonces, tienes que prepararte mínimamente un año antes. Yo empecé a estudiar 3 años antes. Siempre me ha apasionado la lectura y era de las raras que llevaba al colegio un libro así de gordo, el Tortora Derrickson, y me ponía a leer en el recreo, en las horas cívicas, en vez de que los demás estén hurgando su celular, están haciendo vida social, yo me quedaba y estudiaba. Entonces, todo un año estuve en el instituto. En la mañana en la promoción, en el colegio. Salía, me alistaba, almorzaba y de volada al instituto. Toda la tarde y en la noche a seguir estudiando. Y solo ha sido gracias a Dios y a la presión igual de mis papás, que ellos eran súper exigentes. Me decían, vas a entrar a la universidad y prohibido bajar tus notas. 95 para arriba. Wow. Entonces tuve que intentar hacer ese juego de tiempos, la verdad. Para mí el instituto fue lo más bonito, porque es esa transición perfecta entre el colegio y la universidad. Entonces vas aprendiendo a estudiar de forma autónoma. Estudié todo un año para rendir mis exámenes. Son 3 exámenes. El primero, en diciembre, lo aprobé. Y yo sé, Victoria. ¿Y te sentías así como, digamos, bien segura de ti misma? ¿Sabías que lo ibas a aprobar? Cuando viste las preguntas, no. ¿Cómo fue eso? El examen era fatal. Muchas personas, tienes que estar ahí desde las 8 de la mañana, el examen lo das a la 1, estás con calor, con hambre, con frío, súper tenso. Y bueno, después de haber estudiado un año, no podía yo, digamos, mirarme al espejo y decir, sí, lo voy a lograr, estoy segura de lo que he hecho. Yo tenía muchos temores, sobre todo porque no estaba bien con Dios. Yo iba a la iglesia desde mis 4 años que voy, pero mi corazón estaba súper lejos. Solo creí en el Dios de mis padres, pero nunca había tenido un encuentro con Él. Okay. Y solo tenía una opción. Yo me dije a mí misma y junto a mi mamá, voy a entrar a San Simón a la primera. No tenía otro plan. Sé que hay muchos que se hacen planes, tipo plan A, si apruebo, súper bien. Plan B, ya enfermería, digamos. O plan C, voy a entrar a la privada y luego doy el examen. No. En mi mente yo me puse esa meta. Tengo que entrar a la primera. Y bueno, cumplir esa meta fue muy difícil y sobre todo por el temor, porque yo no estaba bien con Dios. Tenía cosas escondidas. No había tenido mi encuentro con Él. De alguna manera creías, o sea, no sé, se me viene a la mente que Dios no te iba a dejar aprobar porque no estabas bien con Él. Exactamente. Yo tenía... Y quiero llegar al segundo examen, porque ese fue un punto de quiebre. Tuve 2 puntos de quiebre en la universidad para volver a Él. Entonces, el primer examen aprobé. Yo digo que fue con mis fuerzas. Me rajé, me exprimí y saqué un 56. Estudio. Imagínate. Sobre 100. Sobre 100, después de un año de estudio. Bueno, 2 años casi. El segundo examen, me aplacé. Y ahí se me vino todo abajo, porque 3 años de estudio, me estoy esforzando, solo tenía un plan. Era como que el mundo se me vino abajo. Reprobé. Y ahí una persona utilizada por Dios me dijo, ¿cómo crees que el Señor te va a ayudar si estás en esa condición, escondiendo cosas? Y bueno, yo no quise acercarme al Señor, solo sentí culpa. Entonces intenté alejarme de esa adicción en la cual yo estaba en plena adolescencia con mis fuerzas. No corrí al Señor, pero me aislé de todo eso. Me aislé de aquello y lloré mucho. Me arrepentí, pedí perdón al Señor porque sabía que si no lo hacía no iba a aprobar. No lo iba a lograr. Entonces tenía un mes para el siguiente examen. El tercer examen yo tenía que sacar arriba de 70, sí o sí, para poder ingresar. Si me sacaba menos nota, era intentar al año. Y todos mis planes se caían al suelo. Claro. Entonces, después de reprobar el segundo examen, tuve que hacer cambios en mi vida. Ya no podía seguir como estaba estudiando hasta ahora y escondiendo. Tenía una vida escondida, una vida secreta. Tuve que dejar todo eso en mis fuerzas. Porque sabías que si no lo dejabas, entonces de alguna manera Dios no me iba a recompensar, no me iba a premiar. Eso era lo que me dijo en la profecía. ¿Cómo crees que el Señor te va a ayudar si tú estás escondiendo cosas?
Ok. que no te hacen bien. Ujú. Fue claro, me dijeron así de frente. Y, Y uy, tú sabías que tú necesitabas la ayuda de Dios claro para que ingresar. sí, porque en mis fuerzas pasé raspando y me aplacé. Entonces necesitaba sí o sí la ayuda del Señor. Y ahí es cuando viene mi versículo favorito, que lo tengo bien grabado en mi alma, es el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo estaba con miedos, los pensamientos me asaltaban. Y si no apruebo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces busqué a Jehová ese mes, clamé, me alejé de mi adicción y en el tercer examen, ahí no fui con mis fuerzas, porque el primero y el segundo día he estudiado, yo puedo, yo lo voy a lograr. Fui muy autosuficiente, la verdad. Ujú. En cambio, el tercero, yo ya me hice vulnerable al Señor. Le dije, si no me ayudas, sé que no lo voy a lograr. Fui orando, orando durante todo el tiempo de espera, porque vas 8 de la mañana y el examen es 12, 1. Yo creo que lo hacen a propósito, para que no te rinda tanto el cerebro. Todo ese tiempo estuve orando. ¿Y cómo es el Señor? Me saqué 86. Wow, yo creo que de 86. las notas más altas. Sí, lloré. Te prometo que cuando acabó ese examen yo no tenía la certeza porque aún estaba luchando, quería volver a esa adicción, quería volver a orgar mi celular, pero no lo hice. Y confié en el Señor y lo peor, ¿sabes? Que la nota no sale ese día. Sale 2 días o 3 días después. Fueron los 3 días de agonía más difíciles. Estaba súper nerviosa y al ver mi nota hice mis cálculos. Aprobé. Y de esa manera es que logré ingresar a la Universidad Mayor de San Simón al primer intento con 16 años. Tenías 16. Ay, ese también es un factor importante, porque uno, pues a sus 16 años sigue siendo adolescente, de acuerdo a la medicina, uno sigue siendo adolescente a esa edad, sigues en desarrollo, hay muchos cambios que uno está pasando, que creo que en otro episodio vamos a hablar un poquito de la adolescencia, porque es un tema que me apasiona mucho. Pero imagínate tomar esa responsabilidad, porque te aseguro que tú estabas con estudiantes mayores ahí. Repitentes. Exacto. Y no solo repitentes, sino personas ya grandes, ¿no? Chicos de 18 años, que normalmente a esa edad se sale del colegio. 18, 20, 21, y tú de 16 años, o sea, imagínate, tomando los exámenes y de alguna manera Dios acercándote a su corazón, haciéndote dar cuenta de que sin Él no ibas a poder pasar los exámenes. Y yo creo que eso es algo que muchas personas no tienen consciente, pero también sucede esta otra cosa, Merisita, que yo he visto, no solo en mi vida, sino en la vida de otros estudiantes también. Buscar a Dios solo porque quieres recibir algo de Él. ¿Entiendes? Sí. Es como que hay gente que me dice, no, estoy orando, estoy yendo a la iglesia porque necesito aprobar este módulo, necesito aprobarlo. Y se dedican y van a la iglesia y muchas cosas y reprueban el módulo. Entonces es como que me dicen, ¿es que acaso Dios está enojado conmigo? ¿Es que acaso Dios no me escucha? Si yo le estoy buscando, si yo estoy haciendo, pero me parece un poquito a mí como que sí le estás buscando, pero no le estás buscando porque le amas. Le estás buscando porque quieres el beneficio. Como si Dios fuera el genio de la lámpara, ¿cierto? Uh-huh. Como si Dios fuera la hada madrina, la que te concede el deseo y listo. Cuando en realidad yo creo que Dios no es el genio de la lámpara, no es el amuleto de la suerte. Porque y muchas veces decimos, sí, con Dios nos va bien, pero también Cristo mismo lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, en esta vida de estudiante, Mary, ¿alguna vez has experimentado eso? Como que le estás sirviendo a Dios y todo, pero no te estás rindiendo en la parte académica y no sabes cómo equilibrar eso, o sea, decir, a ver, ¿qué está fallando aquí? O es que ya no tengo que ir mucho a la iglesia, o es que tal vez tengo que dejar ir a los cultos para enfocarme en mi estudio, para dedicarle más tiempo, o es que Dios está enojado conmigo, que mucha gente igual lo piensa, o es que yo soy una persona que tiene un intelecto muy bajo y no puedo.
o sea, y no puedo. ¿Cómo manejas tú esa situación? Bueno, interesante pregunta. Algo que he aprendido viviéndolo. Cuando ingresé a la universidad, primer año. El año de prueba para los médicos es primero y tercer año. Esas son las pruebas de fuego que deciden si realmente estás hecho para esa carrera o no. Wow. Y bueno, mi primer año yo lo podría, en cuanto a la parte espiritual, el Señor usó mucho los exámenes de ingreso y estar en la universidad para acercarme a Él. Porque como te decía un principio, yo conocía al Dios de mis padres. Yo creía en el Dios de mis padres, en el Dios de mi iglesia, en el Dios que aprendí en la escuela dominical, pero nunca tuve un encuentro con Él. Y fue a través de estas pruebas, a través del examen de ingreso y otro evento que me pasó en vacaciones de ese primer año, que gracias a ese evento yo pude acercarme y tener mi encuentro con Dios. Entonces, de ahí en adelante, puedo decirte, desde primer año hacia los siguientes, yo recién empecé a equilibrar lo que era la universidad y Dios. Porque cuando entré a la universidad, yo solo creía en Dios, no era su hija, no había tenido mi encuentro con Él. Fue, si me permites contarte, ¿Sí? antes de ingresar a las vacaciones invernales, que le decimos acá en Bolivia, porque mi carrera es anual. Uno de mis compañeros, estábamos estudiando con los huesitos en la osteoteca, súper bonito. Y me preguntó, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Y había convención de jóvenes en La Paz. Entonces le dije, voy a ir a una convención. ¿Y qué es una convención? Le empecé a explicar. Y me dijo, ¿eres cristiana? No sabía. No pareces, no te notas. Y me empezó a dar palo. Otra vez hizo que mi mundo se cayera porque me dijo, tú no pareces, no te vistes como cristiana, no hablas como cristiana, yo tengo familiares cristianos, actúan así, asá, pero tú te camuflas entre nosotros. Señor, yo estaba con mis ojos brillantes escuchándole, así es que yo soy una cristiana genial, yo me adapto a todos. Él se fue y lloré en la osteoteca, porque otra vez mi mundo se caía. Es como que desde mis 4 años hasta mis 17 estoy yendo a la iglesia, y viene esta persona en toda su sinceridad y me dice que yo no soy una cristiana de verdad. Fue mi segundo punto de quiebre. El primero fue reprobar. Y el segundo fue que me digan que yo no era, porque que no parecía. Sí, o sea, porque tú sí te creías, digamos, que decías, yo soy cristiana, yo soy una buena persona, yo no hago nada malo, tendré mis deslices de vez en cuando, pero ¿quién no los tiene? Y listo. Pero el Señor hizo que me confronte. Y no un pastor, no fue una profecía, fue una persona normal, un amigo. Y yo fui con ese corazón a la convención. O sea, fui rota, mi alma estaba súper rota y decía, Señor, no soy nada. Sentía que había desperdiciado mi vida, pero no quería alejarme de la iglesia. Yo fui con un corazón, Señor, yo quiero ser una cristiana de verdad. Quiero ser una hija tuya, quiero tener un encuentro contigo. Fui con ese corazón a la convención y teníamos que viajar por primera vez en avión, recuerdo. Y perdí mi carnet. Me olvidé en la osteoteca. Sí. Ay, no. Y tuvimos que volar al día siguiente en la madrugada a Sejib a sacar el carnet. O sea, había muchas pruebas para no ir a esa convención. El vuelo se retrasó, había mal clima, no había mi carnet. El enemigo no quería que llegue. Pero en esa noche la prédica fue específica para mí. Esa noche fue un viernes 6 de julio, me acuerdo. En esa convención de jóvenes, la prédica era para mí. Y por primera vez tuve mi encuentro con Jesús, donde Él me resucitó. Y las siguientes prédicas, ¿cómo es Dios? Ponía el mensaje que faltaba, la seguridad de salvación, la paternidad. Y bueno, desde ese momento yo no volví igual a la universidad. Ese primer semestre no era una cristiana de verdad, pero al retornar de la convención yo estaba convencida del Señor. Yo estaba convencida de Jesús. Ya había tenido mi encuentro con Él y en mi primer amor, estaba justo en mi primer amor. Yo lo buscaba, iba tempranito a los cultos, quiero entrar al ayuno, e intentaba ver mis horarios libres.
para lograr ese equilibrio, porque yo estaba, imagínate, mi primer amor, quería ir a todas las actividades, quiero ir al ayuno, a la vigilia, a la reunión de jóvenes, de damas, de todo, quería ir a todo, porque dije, el Señor me ha salvado, Amén. Soy libre, me sentía libre por primera vez. Entonces, en ese primer amor y estar también en primer año de medicina, tuve que intentar lograr un equilibrio. ¿Y cómo le hice? Agenda. Ay, Agenda. deja el primer consejo, Mary, por favor, porque... Tomen nota. Exacto, porque yo, y sé que hemos conocido, tú y yo hemos crecido juntas, por cierto, desde niñas que nos conocemos, desde así, niñas. Conocemos jóvenes que también han crecido con nosotros, niñas, niños que también han crecido con nosotros, pero han llegado al punto de la universidad y ya no los hemos vuelto a ver nunca más en la iglesia. Ya no los hemos vuelto a ver nunca más en los caminos del Señor. Y es porque comenzó con algo muy sencillo de, no, es que no puedo ir porque tengo clases, no, chicos, es que no voy a poder asistir o ir a las reuniones que tengo un examen, que parecen valederos y justificables y decir, pues claro, estás en tu época de estudio, tienes que priorizar las cosas, estudiaslo bien, pero siento que en este ámbito académico es muy gradual. Comienza con cosas muy pequeñas. Y al principio uno dice, pues no puedo ir al culto porque tengo un examen mañana. Ok, no vas al culto, vas a tu examen, rindes como tienes que rendir, normal. Y después dices, ay, no, es que tengo que hacer una tarea. Ay, no, es que vamos a estudiar con un grupo. Y justo es en el horario del culto. Ah, no, es que estoy aplicando a una beca, a una estudiantía o cualquier cosa, ayudantía, perdón. Y no voy a poder, y no voy a poder, y no voy a poder. Y algo que he visto es que, como dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas veces cuando empezamos a poner el tesoro en las cosas, y no digo que está mal lo académico, está súper bien, que más cristianos se capaciten y sean profesionales y todo, está espectacular. Pero cuando empiezas a hacer tu prioridad, cuando empiezas a poner en primer lugar en tu corazón a otra cosa que no, o a otra persona que no es Dios, las cosas ahí ya empiezan a cambiar. Porque llega un punto donde a veces, y lo digo no echando el dedo a las personas, sino porque yo lo he vivido, donde ponemos a lo académico en primer lugar y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y cuando te das cuenta, estás casi muerto espiritualmente. Te aburre orar, ya no quieres ir a la iglesia. O si ya no quieres, ya no te importa. O sea, es como que dices, bueno, si voy bien, si no voy, ni modo, también está bien. Y como te juntas tanto con el mundo y te empapas tanto de las cosas del mundo, tus valores empiezan a cambiar como persona. Y dices, pues tal vez esto no está tan mal. Tal vez esto está un poco bien. A ver, lo probaré, lo intentaré, lo veré. Y ya cuando te das cuenta, estás muy lejos del Señor. Y a mí me encanta que tocas este punto de la agenda, porque creo que organizar y gestionar nuestro tiempo es clave para conseguir un buen equilibrio entre rendir bien académicamente y estar bien con el Señor, cumplirle a Dios. ¿Cómo manejaste tú esta agenda y esta gestión de tiempo? Perfecto. Bueno, yo nunca antes en el colegio había aprendido a usar agenda, ni quizá me enseñaron mis papás, pero necesitaba algo con lo que pueda organizar y lograr ese equilibrio. Entonces lo que hacía con mi agenda es primero anotar mis horarios de clases, todo lo que no puedo mover con un color, digamos, color negro, todo lo inmovible. Y ponía clase de anatomía, histología, farmacología, bla, 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 bla. Y ponía culto con color negro. Porque yo decía, esto es algo inmovible. No lo puedo mover, no lo puedo cambiar, a menos que haya algún tipo de cosa extraña en la universidad. Después de eso me ponía mis propios horarios para estudiar. En los puentes que tenía entre una clase y otra, ya, voy a estudiar. Pero estudiar es una palabra muy general. Si pones estudiar en tu agenda, vas a hacer cualquier cosa menos estudiar. Entonces lo que hacía era agarrar el temario para mis exámenes, para el segundo parcial, tercer parcial, y lo dividía. Digamos, eran 26 temas. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? 26 temas, 3 semanas, ¿cómo lo hago? Empezaba a dividirlo. Tipo, en la mañana tengo que estudiar 3 temas, en la tarde 4,
y si no lo hago, me voy a aplazar. Así, yo era muy severa conmigo misma. Iba a la biblioteca, ya, hoy tengo que estudiar 1, 2, 3 temas. Tengo que terminarlo sí o sí. Y si no, me aplazo. Así, sencillo. Entonces, me ponía temas. No pongas solo estudiar en tu agenda. O, mañana voy a repasar. Eso es muy general. Hay que agarrar el temario y dividirlo en los días que tienes para estudiar. Si tengo 12 días, o si, digamos, lo has dejado para última hora y tienes 5 días para el parcial, una semana, 3 días, ya, bueno. Intensivo. Ya no voy a leer el libro completo. Tengo que leer un compendio, un resumen, ver videos, solamente leer apuntes. Entonces, si yo tenía tiempo, me tomaba la molestia de leer todo el libro. El Rouvier, Steve. Existen libros de medicina así de gordos, 4, 6 tomos. Si tenía tiempo, los leía. Pero si no, entonces estudiaba de forma inteligente, que era con compendios, resúmenes, videos. Y me hacía preguntas, siempre me ha gustado el repaso activo. Y eso no lo aprendí mágicamente, ¿no? Internet nos sirve para eso. Hay muchos cursos en YouTube. En lugar de hay ver mucho material videos que solo entretienen y no aportan nada a la mente, mejor aprovechar esos recursos para educarse a uno mismo, ¿sí? Yo seguía durante ese periodo, en primer, segundo año, puro youtubers que publicaban acerca del estudio, técnicas Pomodoro, técnicas de memorización, de aprendizaje. De verdad, mi hermanita entraba a mi YouTube. ¡Qué aburrido! Aquí no hay nada divertido. Y yo, es que eso me sirve, eso me ayuda a salir adelante. Entonces, de esa manera empecé a optimizar bien mi tiempo. Y para ir a la iglesia, ¿cómo le hacía? Pues yo estaba con un amor por el Señor increíble y tenía examen, digamos, tenía un examen el día viernes, pero tenía que servir en la iglesia, tal día tenía ensayo y yo intentaba en los horarios que tenía libres, puentes, en la noche, tipo en tal horario voy a estudiar y me lo cumplía. Tengo que estudiar 2 temas, lo voy a hacer, porque si no estudio 2 temas, no voy a ir al culto. Voy a ir al culto, solo voy a tener 2 horas y no me va a alcanzar. Entonces, es un proceso empezar a cumplir tus propias exigencias, dividirte el temario y cumplir ese temario en estudiarlo. Y muchas veces que tenía muchas actividades en la iglesia, tuve que decir que no muchas veces, pero no lo ponía como excusa. Yo hablaba primero con el Señor y le decía, papá, tengo parcial mañana, no he estudiado, me falta tales cosas, esto. Te pido perdón porque no voy a ir. Le hablaba primero a él antes de pedir permiso, porque algunos lo hice muy a la ligera, ¿no? No voy a ir, tengo clases. Primero le pedí perdón a él y después me quedaba a estudiar. Y no descuidaba la parte devocional, que es lo más importante, porque no puedes alimentarte solo de la iglesia, Exacto. Tienes que estudiarlo por tu cuenta. Y yo, además de mis libros, me encantan los devocionales, siempre llevaba uno en mi mochila para poder estudiarlo mientras en mi hora de almuerzo, en la biblioteca, en esos lugares. Entonces, de esa manera es que he intentado lograr ese equilibrio, pero tenía que ser muy exigente. Mi carrera es así, es mucho temario, mucha cantidad de lo que hay que leer y nunca termina. Así que sí o sí tenía que hacer esa técnica. Wow. Es que no es sencillo. A mí me gusta ahorita que tocas este tema del dominio propio. Sí, a veces decimos, y a mí me ha pasado que me organizo súper bien y pongo, y yo también utilizo agenda, o sea, si no saben, mi papá, Pastor Mario Lima, él es fan de las agendas, o sea, él vive con una agenda porque tiene un horario muy apretado. Entonces yo aprendí mucho de él, entonces yo me anoto y digo, tengo que hacer esto. Pero ¿sabes cuál es el tema? Y hablemos de esto, por favor, de la procrastinación, porque puedes tenerlo todo anotado. Pero si no tienes dominio propio, ¿de qué te sirve tenerlo anotado? Si de todas maneras no lo vas a hacer, ¿entiendes? Y a veces es como que perdemos el tiempo. Yo me he encontrado y en mi tesis me pasó eso. O sea, imagínate, yo tenía 6 meses para avanzar toda esa parte de mi tesis y siempre decía, no, después. Porque de alguna manera me daba miedo, me daba temor. Abría esos libros de teoría porque para una tesis sí o sí uno tiene que tener su marco teórico, ¿no? Lo peor de la vida. Y leer, y yo decía, no entiendo nada. Y me frustro y lo cierro y hago como que no pasó nada.
hasta que llega el punto donde te exigen y te dicen, muéstrame tus avances. Y tú dices, es que no, o sea, es que no lo hice, es que no puedo, y te frustras, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de la procrastinación en lo académico, porque creo que es algo muy importante. Yo creo que un 99% de todos era como que empezar a hacer la tarea como 10 horas antes de que se cumpla el tiempo límite, ¿no? De presentar. Es como que tus profesores te han dado una semana para que hagas ese proyecto porque es grande y lo dejamos para el último día y empezar a hacer todo a la rápida. Pero de alguna manera eso no está bien. O sea, yo no sé tú, pero a mí llegar a esos límites, que he llegado muchas veces, llegar a esos límites empezó a desarrollar en mí ataques de pánico, ansiedad descontrolada, o sea, donde empiezas a llorar, no sabes qué más hacer, pero no le puedes echar la culpa a nadie más, porque fue tuya. Tú tenías toda una semana para, como tú decías, voy a hacer esto este día, voy a hacer esto este otro día, y qué lindo trabajar así, parte por parte, pero hoy muchas veces no lo hacemos de esa manera y nos dejamos todo para el final. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Mary? Ay, procrastinación. He luchado mucho contra eso. Diría que recién lo dominé el tercer año. Primer, segundo año, inicios de tercer año, seguía luchando con ello. Entonces, lo que hay que hacer es vencer la fricción. A veces tú ves tu agenda, todo anotado, ves los libros y te genera temor. Tipo, ¿cómo voy a hacer tanto? ¿Cómo voy a lograrlo? Sí, yo igual, hoy tengo que estudiar 3 temas de anatomía y me toca cabeza, cuello y irrigación. Entonces, es un miedo que está en tu cabeza y hay que vencer la fricción. Y yo vi muchos videos, sigo un youtuber muy bueno y ahí decía, la regla de los 2 minutos. Solo ponte un cronómetro con tu celular. Haz 2 minutos tu tarea y luego haz lo que quieras. Entonces, eso te ayuda a romper la fricción. Yo me sentaba, ponía mis materiales, mis cosas, cronómetro de 2 minutos, hacía mi tarea, ya me cansé y tomaba un descanso. Entonces, vencer la fricción minuto a minuto. Y eso me ayudó a salir de la procrastinación. Ese es uno, vencer la fricción en 2 minutos. Tipo, tienes que hacer tu tesis, ya, ponte un cronómetro de 2 minutos, voy a investigar así, una rayita, aunque sea voy a escribir una rayita. 2 minutos y tomas un descanso activo, pero descanso no es en el celular. Descanso activo significa moverte. Por ejemplo, yo aprovechaba de ordenar la casa. Estaba haciendo, ya, voy a lavar los platos. Ya, otra vez 2 minutos. Y así. Entonces empezaba como unos 10 minutos de esa manera y luego ya me enganchaba porque ya estoy entendiendo. Y me perdía a veces horas, 1 hora, 2. Y de esa manera empezaba a fluir. Hay que vencer la fricción de a poco. O algo igual que me ayudó fue hablarme a mí misma. Porque a veces dices, tengo tarea, tengo que estudiar, pero no quiero. No quiero. Entonces yo cambié esa palabra de tengo tarea y no quiero al tengo tarea y aunque no quiera la voy a hacer. Tipo, no quiero hacerlo, pero tengo que. Entonces empecé a hablarme a mí misma, mirarme al espejo y decir, si no lo hago, y creo que soy una persona muy dramática, entonces yo me decía a mí misma, si no estudio esto ahorita, me voy a acumular para mañana, no voy a hacer tales cosas que quiero hacer, me voy a juntar y me voy a aplazar. Entonces, ver tu resultado a largo plazo igual te ayuda a vencer esa procrastinación. Eras realista y honesta contigo misma. Sí, porque si no hacía, digamos, si no estudiaba este tema hoy, mañana no iba a poder. Y se me iba a hacer así una bola de nieve e iba a acabar estudiando tipo día y noche, 24 horas para el parcial, iba a vomitar el conocimiento, que es lo que muchos hacemos. Te lees, te ves todo 1 hora antes, lo escupes en el examen, apruebas el examen y te olvidas para siempre. Y yo no quería eso, quería que el conocimiento se quede, porque nuestro conocimiento sirve para la salud, la salud de las personas, son vidas. Entonces, intenté de esa manera intentar equilibrarlo, el tema. Es que yo creo que ahí el mayor enemigo es la autocompasión.
Porque como tú dices, ahí tú eras honesta y realista contigo misma. Tú decías, si no lo entiendes ahora, no lo vas a entender mañana, no lo vas a entender pasado mañana. Mejor te conviene empezar de a poquito, hacer las preguntas, hasta, no sé, preguntar a tus compañeros, buscar otros recursos. Ahora que tienes tiempo de hacerlo, lo haces. Pero a veces la autocompasión, este pensamiento de, no, tranquila, ya vas a entender, tienes que darte tu tiempo, está bien, sé paciente contigo misma. Ya mañana lo haces, ya pasado mañana lo haces, no importa, igual, de todas maneras, en la eternidad no va a servir tu conocimiento. Entonces, como muchas... Te autojustificas. Exacto. Autocompasión y te justificas todo el tiempo a ti mismo. Pero yo digo, y lo que te escucho ahora se me abre en la mente, ¿quién va a ser más honesto y real contigo que tú mismo? ¿Entiendes? Así que tú es. mismo. No podemos vivir la vida mintiéndonos y siendo autocompasivos con nosotros. O sea, creo que a veces no hay nadie mejor que nosotros mismos para hablarnos duro y decirnos, a ver, ya, siéntate y haz las cosas. Pero a veces esperamos que otra persona. Exactamente. Hasta no es el papel de un profesor, especialmente en la universidad y en la estatal como tú estabas. A los profesores no les importa. O sea, Depende de ti si Exacto. apruebas o no apruebas. En la Exacto. estatal, el que quiere salir adelante, sale adelante. Exacto. Por lo menos en la privada es como que el profesor ya está un poquito más así, ya has hecho, ¿cómo has hecho? A ver, vamos, no estás entendiendo, pero pregúntame, dime, ¿no? Pero, o sea, creo que no debería ser así. Algo que Dios ha estado moldeando mucho en mí, especialmente durante la tesis, ha sido el tema de la madurez. Y una persona madura es una persona que se hace cargo de sus acciones, que toma la responsabilidad. Para mí una persona madura es esa persona, no la que se anda justificando, no la que anda echando la culpa, no, es que esta cosa, no, es que esta otra cosa, no. Una persona que dice, sí, fue mi culpa, lo siento, voy a mejorar. Y que mejora. Y que dices, bueno, no me funcionó esto la otra vez, pues tal vez tengo que empezar a cambiar las cosas, pues tal vez tengo que empezar a ser más responsable, tal vez tengo que empezar a decir no a ciertas cosas. Obviamente siempre, mi sí, siempre a Dios. Como tú dices, tal vez hay cultos donde no puedo asistir, pero mi tiempo de devocional es innegociable. Si me tengo que despertar 5 de la mañana, si me tengo que despertar 4 de la mañana con tal de pasar tiempo con Dios, porque al final yo veo mucho este tema de la salud mental en lo académico. Es muy fuerte, especialmente ahora. Creo que este tema de la salud mental en los estudiantes es muy fuerte. No sé tanto en Bolivia, tal vez no lo he visto muy fuerte, latente como en otros países, donde yo me acuerdo que bueno, ustedes ya lo saben, pero cuando yo me fui de intercambio a Chile, a nosotros nos daban una semana de vacación en medio del semestre. Y yo no entendía. O sea, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué dan vacación? En mi país nunca nos dan vacación a mitad del semestre, pues es normal. Y es que allá el estudio es tan fuerte que ellos me decían, no, es que ya hubieron estudiantes que se quitaron la vida en plena sala de clases por no aguantar la presión del estudio y porque era muy fuerte. Entonces les tenían que dar como un descanso, un respiro para prevenir un poquito eso, ¿no? Entonces yo decía, wow, qué importante. Pero cuando lo vemos desde los lentes de Cristo, yo digo, Dios es el que mantiene incluso nuestra salud mental estable. Porque Él, dice la palabra, es el príncipe de paz. Y ante el príncipe de paz se tiene que postrar la ansiedad, se tiene que postrar el pánico. La palabra dice el verdadero amor echa fuera todo temor. Se tiene que postrar el miedo, se tiene que postrar la frustración, que son emociones válidas. No las voy a invalidar, no voy a decir si sientes ansiedad eres del diablo, porque no es así, es algo de muy humanos. Pero eso no puede dominar nuestras vidas. Y yo he visto, y lo he visto en mi propia vida académica, que cuando yo le doy el primer lugar a Dios, no de manera religiosa, pero de manera que de verdad le amo y le busco, hasta mi mente se aclara. O sea, es como que siento paz, me siento clara, me siento bien y mi estudio rinde mejor. Mi organización de tiempo rinde mejor. Y no es porque si me va mal Dios me está castigando, sino es porque cuando pongo todo en su lugar, las cosas rinden y las cosas marchan, porque está todo en orden, porque está, o sea, Dios es primero. Después está mi familia, después está mi estudio, después está la iglesia. Exacto. O bueno, otras cosas, ¿no?, que uno tenga, pero
cuando tus prioridades están bien puestas, creo que las cosas sí empiezan a marchar. Las cosas sí empiezan a rendir y a andar. ¿Cómo lo has visto tú eso en tu vida, Merisita? Bueno, es quizá ahora posible hablar de esa pirámide de prioridades porque ya tenemos 23, pero enseñarle a vivir esto a un adolescente es complicado. Sí. Y en la universidad, cuando estás iniciando 16, 17, 18, todavía estás en la adolescencia tardía, que es hasta los 21 años. Entonces, esta pirámide de prioridades la aprendes con el tiempo. No es que yo empecé y cada día, a ver, primero Dios, esto, aquello. No, A palos nos tocó aprender. Lo tuviste que aprender a la mala, porque yo me daba cuenta, igual que tú, que si no le doy mi primer lugar al Señor, todo me va mal. No me daba ganas de estudiar, aunque estudiara mucho no me iba bien, no me podía concentrar, me ponía nerviosa, me estresaba. En mi caso no era tanta ansiedad, era más estrés, enojo. Se manifestaba de otra manera cuando yo no estaba bien con el Señor. Entonces tuve que aprender eso a la mala. Y ténganse paciencia, a veces somos muy exigentes con nosotros, tipo, ves un video, ya tengo que cambiar, tengo que dar un giro de 180 grados de hoy a mañana, y si no lo logro en una semana... La mentalidad del todo o nada. Exacto, pero son cambios progresivos. Y algo igual que te sirve, si utilizas tu agenda y no lo logras, hay que reprogramar y perdonarte. Aprendí con la agenda a exigirme y a perdonarme a mí mismo, porque a veces no lo lograba y no era porque no quería. Pasaron un montón de cosas y tenía que perdonarme, tipo, no lo logré, ya, mañana continuamos. Y algo igual que quizá me gustaría aconsejarles a los estudiantes, aquellos que están en la universidad y colegio, nuestro tiempo de devocional es lo más importante, pero también el caminar con Dios. No es que es suficiente ir al culto, escuchar la prédica o mi devocional, leí un rato y ya está. No. Piensa en Dios todo el día, lo que es el arte de la meditación. Aquello que has aprendido en la mañana o en la noche, hay que irlo rumiando todo el día, pensar en el Señor, hablar con el Señor, aprovechar toda hora y todo momento, porque hay días en lo personal, si mi clase era 5 de la mañana, no podía hacer mi devocional a las 4, no era educativo. Entonces yo qué hacía, desayunaba, mi clase acababa a 8, desayunaba y a las 9 era mi devocional. O en la noche. Entonces no hay que ponerse tan estrictos. Si no inicio el día a las 5 de la mañana de rodillas 3 horas, no me va a ir bien. Tampoco. Hay que ser flexibles con nosotros mismos y buscar esos tiempos devocionales donde tú puedas estar tranquilo, calmado y conectarte con el Señor. Y caminar en tu día a día pensando en Él. A mí me encanta caminar por la calle y hablarle. O estaba esperando para mi clase y le hablaba en mi mente. Esa es la clave, mantenerte Dios pensando. va dirigiendo tus pasos. Así es. Exactamente, o sea, no, yo lo he visto eso, cómo Dios va dirigiendo tus pasos y cómo incluso utiliza los momentos difíciles en la carrera, porque toda carrera es difícil. O sea, yo estudio comunicación y hay ingenieros que me ven y me dicen, ay, qué fácil. Yo digo, a ver, quiero ver a ti aquí, ¿no? Porque algunos piensan que comunicación es solo esto, es solo hablarle a la cámara, es solo tal vez hablar por la radio, es solo armar noticias. Y yo igual pensé que era así, pero cuando entré a la carrera me di cuenta que era una cosa muchísimo más amplia y toda carrera tiene sus retos. Obviamente sé que hay algunas que son un poquito más complicadas y retadoras que otras, pero cada carrera tiene su nivel de complejidad. Y yo siento que a cada carrera o sea, yo no he visto a nadie, no conozco a ningún estudiante que me haya dicho, sí, mi carrera fácil, la terminé en 3 segundos. O sea, no. Siempre he visto a los estudiantes que llega ya sea una materia, ya sea un módulo, ya sea un examen que es como, ¡ay, que se acabe! Porque es difícil y exige más de ti. Como todos los seres humanos, somos más buenos en algunas cosas que en otras cosas. Por ejemplo, para mí las materias de periodismo televisivo, de periodismo en radio, o sea, a mí me salían pues natural, o sea, nunca me ha ido mal en esas materias. Pero las materias en las que batallaba era como en edición de video, en producción, o sea, ahí yo era de, ay, padre, ayúdame. porque considero que no es mi fuerte. Uno aprende todo en la vida, pero creo que incluso en medio de eso, y me gustaría, ya vamos a ir terminando el podcast, pero me gustaría que en estos minutos finales hablemos un poquito sobre la frustración y el fracaso.
con cuántos estudiantes me he topado que incluso dejan las carreras, la empiezan y la dejan, la empiezan y la dejan, la empiezan y la dejan, porque dicen, me siento un fracaso, siento que no puedo hacer nada, en términos más fuertes y vulgares, siento que soy un tonto, siento que yo no sé, las personas son inteligentes, pero mírame a mí, me aplazo todo el tiempo, no sé qué está pasando, me esfuerzo, y he visto, estudian fuerte y se aplazan. O sea, es como que reprueban. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿No? Pero digo, no eres un fracaso. O sea, ¿por qué? Porque siento que como seres humanos hemos aprendido a poner mucho nuestro valor en una calificación, especialmente como estudiantes. En Bolivia las notas son sobre 100. 100 es la nota máxima. Si me saco 100 es porque soy un 100. Pero si me saco un 20 es porque debo ser un 20. Entonces, ya para ir culminando y cerrando, Mary, ¿qué le puedes decir a ese estudiante que se siente un fracaso o que siente que tal vez no puede? Wow. Lo primero es perdonarse. Como dijiste, tu valor no está en aquello que haces, sino en quién tú eres. Tu valor está ahí. Pero para aquella persona que no conoce a Cristo, su identidad está basada justamente en eso, en sus logros, en aquello que él puede hacer o lo que puede rendir en la universidad, en el trabajo. Entonces ahí está su identidad. Pero aquellos que conocen a Cristo, tenemos que aferrarnos y creer las promesas. A veces lo leemos por leer la palabra o oyes y piensas que no es para ti. Pero cuando te dice, eres mi hijo amado, me complace verte me alegra, tantas promesas hermosas que está en la palabra, tienes que creértelo y aferrarlo. Cuando tú sabes quién eres, entonces vas a poder luchar contra el fracaso, contra la frustración, que a todos nos va a pasar, es parte de la vida. Y eso te enseña mucho más. Cuando tú te equivocas, tienes que reflexionar. Muchas veces hay personas que se equivocan, que fallan en algo y se hunden. Exacto. En vez de saber por qué me ha pasado esto o qué puedo aprender de esto. Entonces lo primero es perdonarse y decir, mirarte al espejo. Hay que aprender a tener esas conversaciones internas porque esperamos que alguien nos lo diga y puede que no haya tiempo para que algún familiar, algún mentor de la iglesia te lo diga. Tienes que hablarte a ti mismo. Es importante y decirte, ok, me he equivocado, quizá me aplacé en esto, he fallado, he estudiado todo el semestre y me aplacé. ¿Qué he hecho mal? Empezar a reflexionar, saber en qué te has equivocado. Y bueno, hay un buen refrán, ¿no?, del científico Albert Einstein, el que busca un resultado diferente haciendo lo mismo, no va a salir, ¿verdad? Si quieres un resultado diferente, tienes que hacer cosas diferentes. No puedes estudiar de la misma manera, ni seguir viviendo tu día a día de la misma manera. Tienes que cambiar, empezar a estudiar de forma más inteligente, a gestionar mejor tu tiempo y priorizar. Lo más importante es priorizar. Primero, nuestra relación con el Señor, nuestra relación con la familia, el tiempo de descanso, igual es importante. Sí, hay personas que conocía que estudiaban de lunes a lunes sin tiempos de descanso y no se veía ese esfuerzo reflejado en sus notas o en su aprendizaje. Es porque el Señor lo hace todo perfecto. Por eso preparó un día de descanso. Todo el sábado lo dejó. Y bueno, de nosotros no es el sábado, pero tenemos que en nuestro día a día tener esos tiempos de descanso para lograr ese equilibrio. Entonces, perdónate a ti mismo si estás luchando con la frustración. Reflexiona, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué puedo aprender? Y luego dite, ¿qué puedo hacer de diferente para salir de este problema? Sí. ¿Qué es lo que puedo modificar? ¿A quién tengo que pedir ayuda? A veces me ha pasado, durante 3 años, 4 años, yo lo hacía todo sola, no pedía ayuda a nadie. Pero cuando empiezas a pedir ayuda y consejo a aquellos que tienen más experiencia, más años que tú, pues las cosas van a fluir mejor, te van a hablar a través de la experiencia y esos consejos te sirven para seguir adelante. Wow, qué lindo, Mary. Ahorita la verdad que creo que estamos finalizando el episodio muy bien. El hecho de perdónate a ti mismo. O sea, si te caíste, sacúdete el polvo, levántate y vuelve a empezar. Porque las personas que fracasan en la vida no son las que no se equivocan, no son las que no fallan. Las personas que fracasan en la vida son las que se equivocan y nunca más se vuelven a levantar.
Los verdaderos triunfadores son los que, a pesar de sus equivocaciones, saben levantarse, aprender de sus errores y seguir intentando, y seguir intentando, y seguir intentando. Y si tal vez por ahí no es, busco otra ruta, busco otra manera, busco otra forma. Y yo creo que eso es lo lindo de estar con Dios, que Él nos da la fe para seguir adelante, para intentarlo nuevamente. Decir, Dios, tú me abriste esta puerta. Yo sé que a pesar de que tal vez me pasen muchas cosas que yo no entiendo, tú vas a estar conmigo. Y que incluso las cosas malas, la palabra del Señor dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y si esta carrera está en tu propósito, Señor, pues yo sé que incluso si repruebo, es porque tú tienes un plan mayor conmigo. Es porque tú tienes algo mejor para mi vida. Así que gracias, Mary, gracias por tu participación. Aquí ves, el tiempo se pasa volando, ya pasó 1 hora. No lo sentí. Sí, pero gracias, Marycita, por disponer tu vida. Que Dios siga utilizando tu profesión, tu carrera, para que sigas ayudando a las personas, llevando el evangelio a través de esas manos, de ese conocimiento que el Señor te ha dado. Yo sé que hay mucha necesidad en el sector de salud, así que Dios te siga dirigiendo, siga guiando tus pasos. Imagínate, eres tan joven y Dios te ha permitido vivir y alcanzar tantas cosas, tantos logros, y es porque yo veo algo en ti, y es que Dios honra a los que le honran. Y yo creo que una vida que honra a Dios, Dios la honra también. Así que aquí, como a corazón abierto, te seguimos deseando mucho éxito para la doctora Mary Guzmán y que muchos más logros sigan en tu camino, Marycita. Muchas gracias, Anne. Y pues me gustaría cerrar con el versículo de Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y Él concederá Amén. Las peticiones de tu corazón. A veces ni le tienes que decir al Señor aquellos deseos más profundos que tú tienes, pero si lo amas en tu día a día, en tu tiempo devocional, si le dedicas tu tiempo, tu energía, tu dinero, que ese es tu tesoro, lo sirves con amor, con pasión, Él te va a honrar, como decías. Él te va a premiar cumpliéndote aquellos deseos más profundos que tú tengas en el alma. Así que a continuar, a seguir adelante, a cumplir el propósito del Señor y sobre todo a utilizar nuestro conocimiento, nuestros logros, todo para la gloria del Señor, para que Él sea conocido. Amén. Gracias, Mary, y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Recuerda, reprobar muchas veces no es algo malo. Por lo menos ya sabes que es todo lo que no tienes que hacer para esta vez y hacerlo bien. Entonces, Dios te bendiga. Ánimo, tú puedes, sigue adelante. Esta carrera no es para los que se rinden, es para los que permanecen fiel hasta el final. Éxito no es empezar bien, todos empezamos bien. Éxito es permanecer fiel hasta el final, es alcanzar esa meta. A pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo malo o bueno que te pueda pasar, llegar a la meta. Llega a la meta. Si tal vez, yo no sé para quién es esto, pero si tal vez estás a un paso de terminar la carrera y la quieres abandonar, no lo hagas, por favor. Estás a un paso de hacerlo. Sigue adelante, vayamos la milla extra, que Cristo está con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos el próximo episodio. Chao, chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.